¿Por qué unas inversiones parecen tranquilas y otras te hacen sudar? Hoy vas a entender la base, qué es un activo, qué es la volatilidad y cómo funcionan las dos grandes familias, renta fija y renta variable. Y al terminar sabrás qué te da cada una, qué no te da y qué riesgos llevas en la mochila. Porque invertir no es adivinar, es saber qué papel juega cada pieza. No existe el mejor activo, existe el mejor papel para cada activo y el mejor papel para ti, no para el otro, para ti. Así que no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Aquí aprenderás sobre finanzas de forma clara y sin rodeos, para que tomes mejores decisiones, hagas crecer tu patrimonio y logres tus objetivos financieros. Y seguimos con el segundo capítulo de este curso de inversión gratuito. En el primero entendimos el porqué de invertir, por culpa de esa inflación y esa jubilación. Si ya tienes ahorros, toca protegerlos, y si aún no los tienes, toca construir un rincón para el futuro. Y en ambos casos el camino es el mismo, invertir con sentido. Cada persona parte de un punto distinto, situación personal, familia, ingresos, ambiciones u objetivos. Y el objetivo puede variar, sí, pero la situación es la misma, partir del punto A y llegar al punto B, aunque el punto de partida y recorrido cambien según cada uno. Y por supuesto que antes de empezar ese camino necesitamos un mapa, dónde invertir, qué te da cada familia, qué ritmo te conviene, además de los riesgos que llevas encima. Solo así puedes dormir tranquilo y saber qué estás haciendo en cada momento. Y si te parece, vamos a usar una analogía muy sencilla para entenderlo y después veremos las grandes familias de inversión y sus diferencias. Imagina que estás en la playa, en el punto A, y tu objetivo es llegar a la cima de una montaña, el punto B, y ese es tu camino financiero. Y como vimos antes, cada persona parte de un punto distinto, uno más cerca y otro más lejos. Y además cada uno tiene sus ambiciones y objetivos diferentes. Según tu situación, esa cima puede parecer más cercana o mucho más lejana. Todos queremos llegar, pero la diferencia está en cómo decides hacerlo. Puedes caminar, que sería lento, seguro y difícil caerse, y si te tropiezas te puedes hacer algún rasguño, pero nada grave. Eso sí, puede ser que no llegues a tiempo. También puedes ir en bicicleta, avanzas más rápido, pero ya hay más movimiento, más volatilidad. Puedes pinchar rueda o caerte, y si te caes, te harás más daño que caminando. También podrías ir en coche, llegarás mucho antes, pero la velocidad sube y con ella el riesgo, y un accidente a esa velocidad duele mucho más. Y hay quien puede decir ir en un dron experimental, puede volar alto, incluso llegar antes que nadie, pero también puedes caer de golpe y ya te imaginas a qué me refiero con esto, criptomonedas o apuestas muy especulativas. En la inversión pasa igual, velocidad es volatilidad, cuanto más rápido se mueve algo, más puede subir y más puede caer, y el daño de la caída depende de lo rápido que ibas. Y además tenemos un enemigo común, el famoso tiempo. Si tu horizonte es corto, no te conviene ir siempre a mucha velocidad, pero si tu objetivo es largo, necesitas ritmo para poder llegar. Y recordar que no existe el vehículo perfecto, hay formas distintas de recorrer el camino con riesgos diferentes. Puedes combinar a veces caminar, a veces en bici y a veces en coche. Porque al final la planificación financiera va de eso, de ajustar tus sueños a tu realidad y de avanzar con cabeza sin perder el rumbo. Y cuando hablamos de riesgo, hay dos formas de entenderlo. En primer lugar, esa volatilidad, que sería esa velocidad en la que sube y baja tu inversión. Y lo acabamos de ver, caminando, casi sin movimiento, en bicicleta, algo más de velocidad, en coche, mucha más, en dron, te puedes esclafar. Cuanto más velocidad, más opciones de ganar y más de caerte. Y en segundo lugar encontraríamos el riesgo de crédito, es el riesgo de que te pegues un golpe irreversible, vamos, de que tu inversión se vaya a cero. Caminar, podías tropezar, pero es muy difícil que te pase algo grave. En bici, si te caes mal, puedes hacerte más daño. En coche, el golpe ya puede ser más serio, y si vas en dron, la caída de arriba puede ser que sea fulminante. Así que la inversión pasa igual, hay productos seguros y estables, otros más volátiles y algunos que pueden estrellarse. Y antes de meternos en ellos, dejemos ya esta analogía y pasamos a los productos reales. Vamos a ver qué son los activos, qué tipos existen y cómo se ordenan según su plazo y riesgo. De entrada todo el mundo tiene que saber que un activo es donde colocas tu dinero esperando que te genere un rendimiento. Y como hemos visto, no todos los activos son iguales ni se comportan igual. Y en inversión distinguimos tres grandes familias: renta fija, renta variable y activos reales o alternativos. En renta fija prestas dinero a un gobierno, a un banco o a una empresa a cambio de una rentabilidad pactada, y seguro que os suenan esos famosos bonos. Y esa rentabilidad siempre será más alta o más baja según tres aspectos: el plazo, la solvencia del emisor y el momento del mercado. Ventaja: si mantienes hasta el vencimiento sueles conocer el rendimiento esperado. Inconvenientes: si cambian los tipos de interés, el precio del bono sube o baja y si el emisor falla hay riesgo de impago. Y eso sí, a todo el mundo le tiene que sonar que dentro de esta renta fija, cuando hablamos de productos de muy corto plazo, los llamados monetarios, encontraríamos cuentas y depósitos, letras del tesoro, incluso bonos con vencimientos a pocos meses vista. Suelen tener más estabilidad y menor rentabilidad que los bonos de medio o largo plazo, y menor riesgo de impago precisamente por el plazo y la calidad del emisor. Y algunas reglas que ayudan es, cuanto más corto es el plazo o más seguro es el emisor, pues menos volatilidad y más estabilidad.
Cuanto más largo o más arriesgado es el emisor, mayor rentabilidad, mayor volatilidad y mayor riesgo de crédito. Y seguimos con la renta variable. Aquí ya no prestas, te haces socio. Compras una parte de una empresa y tus beneficios dependen de cómo evolucione su negocio y de cuánto estén dispuestos a pagar otros inversores por esa acción. Aquí la volatilidad o esa velocidad ya es más alta. Los precios suben y bajan a diario, pero a largo plazo esta renta variable ha sido el motor principal del crecimiento del patrimonio. Eso sí, igual que en los bonos, si la empresa quiebra o ese emisor quiebra, tu acción puede valer cero. Y acabamos por la tercera familia, esos activos reales o alternativos. Son activos que no generan un flujo de caja por sí mismos. Su valor proviene de los que otros están dispuestos a pagar por ellos, o por su escasez o por su utilidad intrínseca. Y aquí entraría el oro, las materias primas, los inmuebles o incluso las criptomonedas. En principio no producen ingresos de forma natural, pero pueden servir para diversificar o protegerte en momentos concretos. Su volatilidad y riesgo pueden ser altos y no siempre se comportan como los mercados tradicionales. Y según lo que estemos mirando, si inmuebles o criptomonedas o REITs, por decir algo. Y ahora a continuación vamos a ver el mapa general que vamos a ir siguiendo. Nos encontramos en el Excel cuánto poner en un fondo, gratuito y sin registro, que lo dejaré en la descripción del vídeo. Y todo el mundo que lo quiera utilizar o manipular, primero debería ir a archivo y después hacer una copia. Concretamente estamos en la pestaña Cartera de Inversión, donde ya hablamos de polarizar nuestras necesidades en el corto, medio y largo y en función de esos activos, pero hoy hemos implementado un cuadro un poquito más al detalle. Aquí lo que podríamos ver en el horizonte del corto, medio y largo plazo es que tenemos tres familias, aquí sí que las distinguimos, las tres familias bien separadas de activos financieros. Esta renta fija, que ya hemos visto que esta renta fija, cuando la situamos más en el corto, la diríamos monetario, y luego encontraríamos la propia renta fija en sí en tramos del corto medio, medio largo. Luego ya veríamos que en el largo plazo nos situaríamos en renta variable y mezclado en el largo plazo o un más largo plazo en función de esos alternativos o estos activos reales, pues hablaríamos de criptomonedas, commodities, inmuebles, etc. Y su función es complementar. Pueden diversificar o proteger en momentos puntuales, pero su volatilidad varía mucho. Inmuebles y rates es media, oro y materias primas alta y cripto muy alta. Como podéis ver, en tema de volatilidad, cuentas no hay, va subiendo la volatilidad. Y en tema del papel o en nuestra planificación financiera, pues un poquito lo mismo. No hay, pues liquidez y reserva. Alta, crecimiento del patrimonio. Pero vamos pasito a pasito. Y ahora que tenemos el mapa lo recorreremos de arriba abajo. Primero monetarios, luego renta fija, después renta variable y cerramos con alternativos. Los monetarios son como caminar. Pasos cortos, seguros, sin sobresaltos. Hablando de la volatilidad, cuentas y depósitos, cero. Y cuando hablamos de monetarios, casi cero, aunque puede existir un pequeño movimiento. Riesgo de crédito, bajo, sobre todo si hablamos de bancos solventes o gobiernos sólidos. ¿Y para qué sirven? Liquidez inmediata, fondo de emergencia y estabilidad. ¿Y que no te dan? Crecimiento a largo plazo. La inflación puede adelantarte por la derecha, sin ninguna duda. Y sigamos con algún ejemplo claro. Por ejemplo, la cuenta corriente de CaixaBank, que no es remunerada, pero duermes tranquilo. En cambio tienes la cuenta del Banco Sabadell o B100 que son remuneradas, pero ya sabes que estás asumiendo un poco más de riesgo simplemente porque la entidad necesita traer capital. Y esto no significa que sean malas opciones, solo que hay que entender por qué te pagan más. Y os dejo otro vídeo por aquí. Y una semiconclusión. Si tu meta está lejos, solo caminando no llegarás a tiempo. Pero si estás empezando en el viaje o necesitas una reserva, es el mejor primer paso. Y ahora seguimos con la renta fija, que es como ir en bicicleta. Avanzas más rápido, pero tienes que mantener el equilibrio. En renta fija prestas tu dinero a un gobierno, a un banco, a una empresa a cambio de una rentabilidad pactada. Y dentro hay muchos tipos, bonos de gobierno, corporativos, plazos cortos o largos. Con lo que entrando en esa volatilidad será moderada o depende mucho, como hemos dicho, del emisor y de esos plazos. Mal emisor, mucho tiempo, más volatilidad. Mejor emisor, menos plazo, menos volatilidad. Siguiendo con el riesgo de crédito, que nuestra inversión se vaya a cero, más de lo mismo. En un gobierno va a ser muy complicado, pero en una empresa o una startup pues podríamos tener más números. ¿Para qué sirven? Para darnos estabilidad, previsibilidad y un rendimiento moderado. ¿Qué no te dan? Crecimiento fuerte a largo plazo. Y algunos ejemplos, pues un bono del Estado español a 3 años es muy estable, pero te da poca rentabilidad. El mismo bono español a 10 años tiene más rentabilidad, pero también tiene más incertidumbre y más movimiento. O podríamos pasar un caso más extremo. Si encima en vez de un gobierno es una empresa, y si encima en vez de ser una empresa grande es una empresa pequeña, y si encima en vez de pagarte pocos intereses te pagan muchos intereses, pues peligro. ¿Recordáis los dibujos de los niños del Pocoyo y esos bonos de Zinquia? La CNMV hace llorar a Pocoyo, pone una alerta en el bono de Zinquia al 11%. Y esto era una noticia del 8 de octubre del 2013. Solo al cabo de un mes ya decían, Zinquia no pagará cupón tras no pactar prórroga vencimiento bonos. Y al cabo de unos meses más tarde, pues podríamos leer los titulares. Zinquia, creadora de Pocoyo, declarada en concurso de acreedores. Con lo que, ojo, ojito.
Semiconclusión, la renta fija es un punto medio, da algo de movimiento sin demasiados sustos, aunque ya hemos visto que es bastante relativo. Tiene sentido si tu horizonte es medio plazo o si prefieres pedalear con calma antes de acelerar. Y los tipos de interés y otros riesgos los veremos en detalle en el próximo capítulo. Cuando el camino es más largo y buscas crecimiento, toca acelerar, entonces vamos a por la renta variable. Y como hemos dicho, es como ir en coche, llegas antes, pero si te despistas el golpe puede doler. Aquí compras una parte de una empresa, si el negocio gana dinero o el mercado lo valora más, tú también ganas. Volatilidad, aquí sin excusas, ya es alta, los precios se mueven mucho a corto plazo. Riesgo de crédito, relativo, si la empresa quiebra la acción puede valer cero, pero ya sabéis que hay mejores o peores empresas. ¿Para qué sirve? Para el crecimiento del patrimonio a largo plazo. ¿Y qué no te va a dar? Pues estabilidad ni garantías. Y aquí podríamos seguir con otros ejemplos. Por ejemplo, las acciones de Apple. En Apple, en la crisis del .com se pegó una castaña del 80%. Pero desde entonces la verdad que han subido más o casi un 20.000%. En cambio, podríamos ver otras empresas como Telefónica, no es para compararlas, pero era pues una gran empresa española, pues que podríamos ver que desde el 2000, en todo caso, no se ha recuperado o estaría aún perdiendo casi un 83%. O de la misma manera podríamos hablar de Ericsson, aquella joint venture de Sony Ericsson, no sé si lo recordáis, que hizo mucho ruido con aquellos Nokia, con aquellos móviles, y podríamos ver también que después de las .com no se ha recuperado, acumularía unas pérdidas del 93%. Y otros ejemplos igual pero diferentes. Podríamos ver Bank of America, un banco muy fuerte que después de la crisis subprime pues ha subido nada más y nada menos que casi un 1800%, pero si ampliamos la visión nos daremos cuenta que aún no ha superado los máximos de esa crisis subprime, con lo que si alguien diversificó mucho o poco, metió mucha pasta aquí arriba, pues aún no lo habría recuperado. O en este caso, todo el mundo recordará la quiebra del Banco Popular, que se lo regalaron al Santander por €1. Pues cosas de la vida, en ese evento concreto yo tenía 3.500 posiciones, no llegaban a 2.000 euros, pero lo que os quiero decir que en menos de 2 semanas perdí de sopetón 2.000 euros. Y aquí no quiero ser agorero ni preocuparos de más ni de menos, pero quiero que veáis que las cosas a veces pasan. Y dices, no, quebró aquel, a mí nunca me va a pasar. Pues en este caso, aunque fue una posición pequeña, pero me ha pasado. Semiconclusión, si tu horizonte es largo, aquí está el motor del crecimiento real, pero necesitas paciencia y cabeza fría. Quien pisa el freno en plena curva normalmente pierde dinero. Y por supuesto que en los próximos capítulos veremos cómo reducir este riesgo a través de fondos, diversificación y otras estrategias. Y si todo esto te está sonando interesante y quieres ver cómo se comportan a la práctica las grandes empresas, sus precios, sus dividendos, puedes hacerlo desde plataformas reguladas y fiables como Freedom24. Te ofrece acceso a más de 40.000 acciones y más de 3.600 ETFs de todo el mundo, incluidos monetarios, de renta fija corta, ideales para objetivos de inversión más conservadores. Y además, desde su apartado que comprar, suben semanalmente ideas y reseñas de inversión. Y además tiene una selección de valores ETFs, y en este caso podríamos ver bonos que van desde los 1.000 euros con vencimientos concretos. Promoción de bienvenida, con la que puedes conseguir hasta 20 acciones de regalo valoradas de 3 hasta 800 dólares cada una. Solo por abrir cuenta y hacer tu primera recarga desde 1.000 euros ya puedes acceder a la promoción. Freedom24 es la marca europea de Freedom Holding Corp, un grupo que cotiza en el Nasdaq. Por supuesto que opera bajo la normativa europea y cumple MiFID II, lo que significa que los valores siempre están a tu nombre y está cubierto por el Fondo de Compensación al Inversor con protección hasta 20.000 euros. Te dejo todos los detalles y el enlace en la descripción del vídeo. Y recuerda, no se trata de lanzarse a invertir ya, sino de aprender mirando datos reales. Porque solo entendiendo cómo se comportan los activos puedes invertir con sentido. Y ahora seguimos con los últimos activos, los reales o alternativos, que siguiendo la analogía son como un dron, pueden volar muy alto pero caer de golpe. Aquí entran el oro, las materias primas, los inmuebles, incluso las criptomonedas. Volatilidad muy relativa, puede ser muy alta o media. ¿Riesgo de crédito? Pues depende del activo. El oro no va a quebrar, pero una criptomoneda sí que puede desaparecer. ¿Para qué sirven? Diversificación o protección puntual. ¿Qué no te dan? Ingresos constantes ni estabilidad. ¿Algún ejemplo claro? El oro, por ejemplo. Puede protegerte en crisis, pero a veces pasa años sin moverse o tiene retrocesos puntuales que pueden llegar al 40 o al 50%. O hablando de las propias criptomonedas, no hace falta que ponga ejemplos, son pura adrenalina. Igual doblan que se desploman. Semiconclusión, son un complemento, no el núcleo, de la cartera. Un poco de dron te da equilibrio, pero demasiado puede acabar estrellando el vuelo. Y recapitulamos con un vistazo rápido al mapa completo. Monetarios, estabilidad total pero crecimiento mínimo. Renta fija, muy relativa, algo más de rendimiento con un poco más de sobresalto. Renta variable, pues más volatilidad pero también más potencial real de crecimiento. Y alternativos son inciertos y útiles en pequeñas dosis. Y como veis, la volatilidad aumenta a medida que buscamos más rentabilidad. Y dentro de cada familia, como hemos dicho, también hay matices. No todos los bonos son iguales, ni todas las acciones tienen el mismo riesgo. Y algunas reglas de oro. A corto manda la estabilidad. A largo manda el crecimiento.
Combina según tu horizonte y tu sueño por la noche. Y hasta ahora hemos visto las familias de inversión y sus diferencias, pero aquí llega una de las claves que muchos olvidan: el tiempo. A corto plazo, la rentabilidad de la bolsa o los bonos puede variar muchísimo, pero cuanto más largo sea el horizonte, más predecibles se vuelven los resultados. Y vamos a terminar con algunos datos o estadísticas. Aquí tendríamos una comparativa si hubiéramos invertido $100 en el 1928, en el S&P 500, en Small Caps, en letras del tesoro, en oro. Y aquí, por ejemplo, bajando muy rápidamente, veríamos que la mejor opción hubiesen sido esas Small Caps, luego S&P 500 y aquí veríamos el oro. Lo que pasa que en este periodo tan largo también han pasado cosas como el fin del patrón oro, etcétera. Seguimos con más estadísticas o datos de otras fuentes. Podríamos ver en los últimos 96, 50 o 10 años qué ha pasado o dejado de pasar. En azul, S&P 500. En naranja, ojito que no hablamos de bonos americanos a 10 años, sino estaríamos hablando de bonos con cierto grado especulativo, ¿de acuerdo? De empresas. Y luego las letras del tesoro. Pues vemos que en estos últimos 90 y pico años, de paliza, casi con un 10 hubiera ganado esta renta variable. En los últimos 50 años también veríamos esta renta variable. Y en estos últimos 10, la renta variable. Y aquí recordar que estamos hablando de bonos corporativos que tienen más riesgo. Y aquí esto que os estoy comentando, es decir, se estaban comparando estas rentabilidades del S&P 500 con bonos corporativos que, por ejemplo, los últimos 90 años han tenido un 6,62, pero en cambio, si nos vamos a estos bonos a 10 años, pues vemos que la diferencia o la rentabilidad sería inferior a un 50%, con lo que aún habría más distancia. Y aquí una comparativa mucho más corta, del 2010 al 2024, con la rentabilidad anualizada. Veríamos como los large stock, estas empresas más grandes, tendrían casi un 14 acumulado, las small caps un 10, y aquí veríamos los otros activos con un rendimiento inferior. Eso sí, rentabilidades pasadas no aseguran futuras y menos en tan corto plazo. Y por último, una comparativa de JP Morgan, que ya hemos comentado en algunos otros vídeos, donde nos comenta lo mejor y lo peor que nos puede pasar invirtiendo diferentes periodos de tiempo en la bolsa o en este mercado de valores. Si invertimos un año en renta variable, lo mejor que nos puede pasar es ganar un 52 y lo peor, perder un 37. En bonos, ojito, pues ganar un 33 o también podías perder un 13. Y cuando pasan 5 años, y cuando pasan 10, y cuando pasan 20, a medida que estás más tiempo invertido, sumergido en el mercado, ¿qué pasa? Pues esta paradoja de la renta variable, riesgo y el largo plazo. Podríamos ver que en periodos de más de 20 años, en lo mejor y lo peor que te podría pasar de la renta variable sería ese 18 o un 6 positivos, y en los bonos un 11, que no está nada mal, pero también te podrías ir a la banda de abajo con un 1%, lo que sería demasiado lastre. Cuanto más tiempo das a tu dinero, más margen tienes para recuperarte de los baches. El corto plazo es ruido y el largo plazo tendencia. Así que las conclusiones son simples: la renta fija protege y estabiliza, la renta variable crece y la mezcla depende de tu plazo y tu tolerancia. Y no hace falta entenderlo todo de golpe, pero sí que tienes que quedarte con lo esencial. A más rentabilidad, más riesgo. No hay un vehículo perfecto, sino uno adecuado a tu camino y a tu horizonte. Y el conocimiento, como el interés compuesto, crece con el tiempo. Y por supuesto que en los próximos vídeos entraremos a fondo tanto en la renta fija como en la renta variable, para que puedas decidir cómo y cuánto invertir con sentido. Y ahora te pregunto, ¿con qué vehículo te identificas tú? ¿Caminando, bicicleta, coche, con dron? Si te ha ayudado, suscríbete para no perderte el siguiente y nos vemos en el próximo.